Síganos en Facebook. Encuéntrenos como Torres Comunicaciones y con imagen a través de la red en el canal de YouTube Torres Comunicaciones en Vivo. Regresamos. De regreso en el programa Comentarios en su forma habitual, y decir forma habitual es decir con invitados de primer nivel. Tenemos la grata presencia del doctor Matías Chiquito Díaz de León. El doctor Matías Chiquito Díaz de León es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Del INE en Zacatecas. Todavía INE, Javier. Todavía. No eches la mala sal. Consejero presidente. ¿No? ¿Sí, verdad? Es vocal ejecutivo, consejero presidente. Muy bien. Está bien. Muy bien. Pues, delegado del INE. Excelente, gracias por tu visita, y creo que es muy importante en este momento que estamos viendo un gran alboroto en las cámaras y en el primer nivel de gobierno federal, en el interés de hacer que desaparezca el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que sería un golpe bajo para la democracia en México. Sería un golpe bajo para nuestro sistema, que es uno de los más avanzados del mundo. Sería un knockout. De los más avanzados del mundo, el sistema electoral de los más avanzados del mundo en el mexicano. Yo creo que estamos en tercero o cuarto lugar. Pues, bueno, pues muy buenas tardes, Javier. Bienvenido. Roberto. Buenas tardes. Saludo auditorio, Fresnillo, siempre Fresnillo querido. Agradeciendo el espacio a Torres Comunicaciones. Torres Comunicación. Estamos sí frente a este proyecto, a esta propuesta de reformas constitucionales en materia político-electoral, y yo les diría, es proyecto. Es un proyecto que va a debate y seguramente se va a llevar un buen rato. En los debates, la lógica de las reformas político-electorales había sido, podríamos decir, un tanto a la inversa de cómo se presenta esta. Cada reforma que se ha aprobado, al menos de lo que traemos memoria en los últimos 30 años, me acuerdo de la reforma 89, 90, después del 88, luego hubo una trascendental también en 93, una más fuerte todavía en 94, una sustantiva. ¿El 94 fue la que se vino abajo el sistema? No, la reforma que dio respuesta a la supuesta caída del sistema del 88. Fue la reforma del 89-90. 89-90 fue el gran foro, pues, para la reforma electoral, que se concreta en agosto del 90. Llevó poco más de un año el debate. Luego en el 93 hubo otra gran reforma, aunque más de forma. En el 94, en la emergencia del sistema por la ejecución del candidato a la presidencia, en marzo del 94, se trabaja en otra reforma muy acelerada, porque la elección era en agosto del 94, la elección presidencial, y en mayo de ese año, mayo del 94, hay una reforma que transforma de manera sustantiva el órgano electoral en la parte central. Había, en lugar de consejeros, que ahora conocemos como consejeros electorales, entraron aquellos llamados consejeros ciudadanos, reemplazando a los representantes del Ejecutivo Federal. El Consejo General del INE, todavía en 94, en la elección 94, estaba proyectada con la presidencia del Consejo General del IFE, el secretario de Gobernación.
Era el secretario de Gobernación y 6 enviados del Ejecutivo Federal, 6 representantes del Ejecutivo Federal, u 8, podían ser hasta 8, dependiendo del número de partidos en la mesa. Los partidos, recordarán ustedes, estaban acreditados en función de la cantidad de votos, más representantes. El PRI tenía 4 representantes, el PAN tenía 2, los demás partidos tenían 1, con voz y voto. Y luego, piensen ustedes cómo era ese consejo, el secretario de Gobernación presidiendo la mesa, 6 enviados del Ejecutivo Federal y 4 representantes del partido al que pertenecía el presidente. Por eso se hablaba de una aplanadora, ¿sí? De una aplanadora electoral. Digo, si había un tema que se controvertía o se complicaba, pues se sometía a votación y eso se resuelto. Sí. Ese esquema de integración del Consejo General estuvo en el 91. En 94, para la elección de 94, se modifica por la emergencia de la muerte del candidato del PRI, la ejecución de Colosio, y hay una reforma intermedia ahí donde se cambia a los enviados del Ejecutivo por consejeros ciudadanos. Es la llamada ciudadanización de los órganos electorales. En ese consejo, y habría que ver qué ciudadanos también, realmente eran dignatarios de los partidos políticos, pero al fin llegaron como consejeros ciudadanos. Y creo que fue el detonante para la autonomía del INE. La gran reforma de 96, también muy planeada y discutida, los hace no solo autónomos, sino independientes. ¿Ya como INE? Como IFE todavía. Todavía, ¿verdad? Hay otra reforma sustantiva, la de 2007-2008. 2007, después de la elección traumática de 2006, que se acusó al IFE de fraude, que realmente no hubo tal, pero la revancha contra el IFE fue la revocación del mandato de las y los consejeros del Consejo General del IFE. Recordarán ustedes el consejo de Ugalde. Ugalde terminó renunciando hacia finales del 2007, antes de que se publicara la reforma, porque ya sabía que le iban a dar jaque mate. Las consejeras y consejeros restantes, ellos concluyeron su periodo de manera anticipada y en 2008 se renovó el Consejo General del IFE todavía IFE, en una reforma estropeada. En 2014-15, bueno, hay una gran reforma que es la que transforma al IFE en INE. Pero a donde voy es que estas reformas que se han dado van presididas de foro, de debate, de acuerdos. Inclusive la del 14, la última que tuvimos, recordarán ustedes que el 2 de diciembre del 12 se firmó el Pacto por México. En el Pacto por México iban las reformas energéticas, la educativa, la de la Ciudad de México, entre otras que recuerdo, y el punto 5 refería al acuerdo para la gobernabilidad. Ahí se pactó el cambio de IFE a INE, pero ya estaba el proyecto, ya estaba consensado, el Pacto por México lo firmó el presidente con PAN, PRI, PRD, y nos llevó todavía un año, poco más de un año, en consolidar la reforma. O sea, una reforma constitucional en esta materia es compleja. Ahora, en este caso, se presenta una iniciativa por el Ejecutivo Federal que no fue precedida del debate, del consenso, lo cual quiere decir que esa parte de lo que debe acompañar la reforma, pues se va a dar a partir de que llegue la iniciativa a la Cámara de Diputados y seguramente nos va a llevar lo que queda del 22, tal vez el 23, porque va a ser un debate largo, sí. De entrada, ahorita sabemos que se presentó la iniciativa, pero la Cámara entra en receso. Seguramente en septiembre próximo iniciarán los debates sobre esta reforma. Y he de decir en términos generales, para prender la mecha, Javier, que la reforma son 7 puntos, me parece, 7 puntos de este proyecto. Al menos uno es sustantivo, es estratégico para el sistema electoral mexicano, para el sistema político, y es una reforma tan monumental en ese aspecto, si se diera, como la del 77. Esta es una reforma que realmente permitiría la apertura de la transición hacia un sistema que se puede ir democratizando, lo que es la reforma al Congreso de la Unión, no solo por la reducción de legisladores, no, la sustancia está en la fórmula de elección. Se elimina la mayoría relativa, iríamos a representación proporcional pura y esto eliminaría toda posibilidad de
sobrerepresentación en las cámaras a través de fórmulas por ahí luego trinqueteras que los partidos habían utilizado para estar sobrerepresentados. Con esta fórmula se elimina toda posibilidad de sobrerepresentación y daría pie a que los mismos partidos se fueran democratizando y llegar a un Congreso de la Unión realmente representativo de la ciudadanía y no de las cúpulas, a veces ni partidistas. Hay un punto bueno en la reforma. El resto de los puntos, hay algunos trágicos, decía yo en días pasados y lo matizo. Alguien publicó por ahí, creo que está encaminado el comentario, decía yo, algunos de los puntos que trae la reforma, por ejemplo, la modificación al régimen político local, al régimen electoral local, si esa reforma pasa, diría yo, y lo dije y lo comento, estaríamos viendo el fin de la República Federal, no de la República en sí. La República sería siendo República. La esencia de la República es la posibilidad de cambiar al Ejecutivo de manera periódica. Lo vamos a seguir cambiando de manera periódica, pero podría ser una República centralizada, no federal. Sí estamos en riesgo de abrirle el fin a la República Federal, porque uno de los pocos elementos o indicios que quedan del sistema federal es el régimen electoral local. Pero bueno, yo espero que en el debate, si se hace de manera objetiva, se pueda rescatar ese punto bueno de la reforma. Que incluye también a los municipios desapareciendo los regidores. Esa es la parte complicada, esa es la parte a la que me refería, que si esta parte de la reforma al régimen local se aprobara, sí estaría borrando el sistema federal. ¿Pero hay facultades para meterse en los municipios libres? Se supone. Mira, bueno, Javier iba a comentar algo. Se quedó con la inspiración. Sí, yo recuerdo que incluso para la selección de los funcionarios de casilla, para los funcionarios de ¿cómo se le llama? A los representantes de... Hombre, que hasta les pagaban un sueldo. Representantes de partido ante casilla o a los auxiliares. Sí, auxiliares. Se les pagaba un sueldo. Yo fui 2 veces y las 2 veces nunca me llevó el interés aceptarme, nunca me llevó el interés de la remuneración, pero misteriosamente después me llegó a mi domicilio una cajita con una moneda, fuiste, sí, ya recordé, fuiste funcionario de casilla en el 94. 94, sí, sí, que fue cuando se editaron esas monedas de reconocimiento al mérito ciudadano. Sí. Conmemorativas, ¿verdad? No, reconocimiento. De reconocimiento a los funcionarios de casilla. Es la única elección donde se han emitido esas medallas, esas monedas, la del 94. Después son diplomas. Sí. Pero la moneda fue muy representativa. Bueno, no sé, Javier, plata ¿qué aprecio pura, le tenga a usted? Plata pura. Era plata pura, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, era una onza. ¿Onza Troy? Una onza de plata. No sé si es Troy, no es tan Troy, pero sí lleva contenido de plata. Muy bien, vamos a un corte comercial, si nos permiten, y regresamos enseguida. Sus comentarios. Bien, estamos de regreso en el programa Comentarios con la presencia del vocal ejecutivo del Instituto Electoral, Instituto Nacional Electoral, sí, está con nosotros el doctor Matías Chiquito Díaz de León. Está explicándonos con peras y manzanas cómo es que funcionan algunos de los movimientos por los que están a punto de votarse y de someterse a consejo en las cámaras, y donde pende de ahí la desaparición o estabilización de un instituto electoral que ha sido tan bueno, que ha dado tan buenos resultados y que a veces a algunas personas les estorba. Es parte del proyecto de reforma, ajustes a lo que sería ahora el INE,
Digo, creo que el cambio de nombre es irrelevante, porque con el nombre o sin ese nombre todos hacemos consultas populares y hacemos revocaciones de mandato. Creo que si queda como INE o INEC, como luego se pretende, ahí no sería relevante, y no necesariamente desaparece el INE, se transforma, como se transformó de IFE a INE, ahora de INE a lo que pudiera venir, aunque sí hay algunos cambios de relevancia que habría que ver si se armonizan. Pero insisto, es una propuesta, es un proyecto de reformas que será seguramente largamente debatida y quién sabe qué tanto se rescate. Decía yo que hay al menos un punto de los siete planteados, hay uno fundamental, sustantivo, estratégico para el sistema democrático. ¿Nos pudiera platicar de los 7 puntos? Vamos en ese orden. Un punto, el primero refiere al régimen de partidos, reducción al financiamiento de los partidos. Creo que muchos lo aplaudirían, pero es una medida que viste a quien la propone, pero realmente no fortalece, no contribuye al sistema de partidos. A los partidos hay que fortalecerlos, no hay que debilitarlos. Y si quienes plantean la reducción al gasto es porque están calculando que alguien dentro de los partidos se queda con los dineros, bueno, pues creo que no hay que sacrificar a los partidos. Hay que proceder Hay que ejecutar a los saquearios, a los mercaderes, claro, ciudadanizar a los partidos, fortalecerlos. Los partidos requieren recursos para subsistir. Los partidos perdieron algo esencial, la formación de cuadros. Y valoren ustedes, Javier, Roberto, valoren la clase política de hace 30 años, por decirlo así. El pensamiento político de quienes estaban en el ejercicio del poder de hace 20, 30 años. Y véanlo ahora. Hoy en día no hay visión política en quien ejerce el poder. No hay una ideología que guíe los pasos y la toma de decisiones. Y si no hay ideología, entonces ¿qué hay? ¿Qué es lo que mueve al político? Si no es una ideología y un interés social y político. Y eso los partidos lo han perdido y creo que deben rescatarlo, y para eso requieren recursos. Hay un esquema de disminución al gasto ordinario, se elimina el gasto ordinario y habría solamente para gastos de campaña, solamente. Esa parte creo que afectaría sustancialmente al régimen de partidos, y si la única justificación de esta propuesta es el ahorro, pues creo que esa no es solución, porque el Estado mexicano padecerá de todo, menos de falta de dinero. Y el dinero, ya lo hemos comentado alguna vez, Javier, Roberto, el dinero de los partidos políticos, aunque parece mucho, no es tanto, es relativo. Dice la propuesta que nos gastamos algo así como 13,000 millones de pesos al año, 11,000 millones de pesos en los partidos, en lo local y lo federal. Yo le diría, por ejemplo, a Pablo Gómez, que está ahora en la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿acaso él no habrá visto que la evasión fiscal en México en un año es de 1 billón, de 1 millón de millones? Con la evasión fiscal de un año en México financiaríamos 100 años el sistema de partidos. O sea, realmente, si es caro o no, es relativo. Creo que el Estado, si busca dinero, tiene dónde trabajar. El segundo punto es el tema que tiene que ver con radio y televisión. Se disminuye, Javier. Creo que eso lo van a ver con buenos ojos. Se disminuye el tiempo para el sistema electoral. Actualmente traemos 48 minutos en proceso electoral. 48 minutos en precampaña y campaña e intercampaña, todo el proceso electoral. En el nuevo esquema serían 30 minutos para los partidos políticos y el INE. El tema de radio y televisión se reduce. Por ley tenemos que conceder un porcentaje de la programación. 30 minutos justo. 30 minutos. Son los de la ley, son los legales, la ley... de los medios de comunicación hacia el gobierno. Así es. La nueva ley, ¿cómo se llama? Ley de telecomunicaciones. Que antes era la Ley Federal de Radio y Televisión, general. Sí. La ley dice 30 minutos de tu programación, 30 minutos son para el gobierno federal. Y le agregábamos 18 minutos, que son los tiempos fiscales, que sumado nos daba 48 minutos, que era lo que administramos, o lo que administramos todavía en un proceso electoral. Ahora serían 30. En proceso electoral de esos 30, 27 serían de los partidos políticos y 3 para el Instituto Nacional Electoral.
En tiempo ordinario, fuera de procesos electorales, seguimos con el 12%, pero es un 12% ya acotado y sería solo para los partidos. Pero nadie, óyelo bien, ni el cliente más acucioso está checándonos tanto como el INE. Fíjate que es una tarea bien compleja, porque el INE está con los dedos en la puerta, porque el interés es de los partidos. A los partidos están esperando que los medios transmitan, y si un medio no transmite, el INE tiene que ir contra el medio. Nos cae el matasiete. Y tenemos que generar la evidencia, por eso es que monitoreamos las 24 horas. Decía Pablo Gómez cuando se aprobó la reforma de radio y televisión en el 2007, 2008, cuando el INE presentó el proyecto de presupuesto para instalar los centros de verificación y monitoreo, pues era un presupuesto millonario. Luchamos a andar y costó mucho dinero. Dice, pero ¿para qué monitoreas, hombre? Si los medios van a cumplir al 100%. Bueno, pues sí, los medios acá en las entidades cumplen al 100%, pero va a haber que ver los monstruos de las comunicaciones, aún con ley, lo que ha costado de trabajo. Y por culpa de estos monstruosos, creo que han pagado justos por pecadores. Pero bueno, viene esta reforma, Javier, Roberto, y los promocionales ya no serían de 30 segundos, serían mínimo de 1 minuto. Fíjate nada más. O sea, se alarga poquito el toda la programación de un medio de comunicación, pues dedicado a... 30 minutos, Javier. De las 6 de la mañana a las 12 de la noche. 1 minuto y 30 minutos son los que se van a... 30 minutos diarios. El spot sería de 1 minuto. Spots sí. De 1 minuto, así es. Serían 30 spots, sí, 30 en lugar spots. De 60. Pero de minuto. Sí, de minuto. ¿Eso sería diario? Diario durante las precampañas durante el proceso electoral. Sí. Y eso nos ha enseñado a que si hacemos muy prolongado el anuncio oficial, invitando al voto o invitando a, bueno, cualquier cosa que venga por cuestiones electorales, en cuanto empieza la gente... si le cambian el otro también está, van a encontrar lo mismo. Está el promocional. Bueno, serían, digo, en la propuesta. Actualmente en proceso electoral, Javier, Roberto, tenemos 96 promocionales diarios, de las 6 de la mañana a las 24 horas, en segmentos de 4 y 6 promocionales, cada hora. Ahora serían 30 promocionales. Y hay de ti que no los pases a la hora, ¿eh? Sí, no, sí, estoy cuenta de cómo existe. Bueno, creo que la complejidad fue en los años, ¿qué serán? Previo a 2010. De 2010 para acá todo ha estado muy armonizado. Sí. El cumplimiento de los medios es digno de reconocimiento siempre, Javier. Y bueno, de estos dos puntos, financiamiento de los partidos, creo que es contrario al sistema. Lo de radio y televisión, creo que contribuye, pues. No hay afectaciones ahí. Luego el punto 3 refiere a la unificación de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales. Es la que pretende, como se ha dicho, desaparecer el régimen electoral local. Creo que ese es un despropósito. Es cuando me refería yo a la desaparición de la República Federal. De los pocos elementos que quedan del sistema federal es el sistema electoral local. Sí. Si lo centralizamos, pues luego ya para qué queremos entidades. Recuerdo alguna vez en este programa, Javier, Roberto, en las participaciones de don... ¿cómo se me olvida? Herrera, del maestro Herrera. ¿Crescencio? El que fue... sí, cómo no. Esaú Hernández Herrera. Esaú Hernández, don Esaú, ¿cómo se me va a olvidar su nombre? Sí. En alguna de las pláticas por aquí hablaba del sistema federal y central. Sí. Los estaba escuchando y le voy a aportar un comentario, pero dije, él los trae todos. Si no, Javier y Roberto los complementan. Hay una, ¿qué será? Una predicción, por no decirle más feo. En el Constituyente del 24, en ese programa, hablaban de Fray Servando Teresa de Mier, sí. Aquel personaje igualado, siempre alzado, muy reflexivo,
muy crítico, muy juicioso. Bueno, se le puso al tú por tú a Fernando VII, luego por eso hasta lo excomulgaron. Sí. Pero él, siendo constituyente, no se oponía al sistema federal, pero él decía que no había condiciones para el sistema federal. Y su predicción fue: adelante con el sistema, habrá un sistema federal en la Constitución, pero él decía, en 200 años no habrá federalismo, en 200 años estará el centralismo haciendo sus efectos. Y creo que a 200 años es lo que ha prevalecido, el centralismo. Y hay una razón, los mismos liberales del siglo XIX no entendieron el sistema federal. Ellos pensaban que federalizar era centralizar, y centralizaron el régimen. José María Luis Mora se ufanaba del sistema centralizado, y él es uno de los padres del federalismo. Es decir, entendieron el federalismo al revés, y sigue siendo entendido de manera invertida. Por eso digo, si le pegamos al régimen local, sería catastrófico. El problema no es solo eliminar a los institutos locales. Las fórmulas de elección hacia la Cámara de Diputados, creo que no hay mucho problema. Ustedes convendrán en que, dice la reforma, por el primer millón de habitantes tendrías 15 diputados, uno más por otro medio millón. Zacatecas estaría en 16, si nos vamos a la fracción, a lo más 17 diputados en la Cámara local. Pero algo que yo no entiendo, doctor, ayúdame por favor a entenderlo. Tal vez soy muy ignorante, pero sí, explícamelo con peritas y manzanas. Si la Cámara de Diputados se compone de 500 elementos y 260 o 280 no están de acuerdo con lo que opina el partido mayoritario en este momento, que es Morena, se les llama traidores a la patria. Entonces, ¿para qué diablos quieren cámaras si todos van a estar de acuerdo? ¿Para qué diablos quieren tanto diputado? ¿Con uno basta? A lo mejor no con uno, Javier. En el esquema de desempeño de las cámaras, yo eso lo comparto, como lo dices tú, no necesitaríamos 500 ni 30, basta y sobra que tengas uno por partido, y ya. Pero si va, el que es el diputado, quien va a dar su punto de vista y opinar en favor o en contra de una iniciativa, ¿sí? Si me pongo al otro lado, soy traidor a la patria. Eres traidor a la patria. Entonces, ¿qué diablos estoy haciendo allí si no voy a hacer lo que mi conciencia dicte? Creo que hay temas sustantivos que han llegado a esos extremos, pero no espero que la reforma electoral no sea esa. Ahora, habría que ver a partir de qué opinan en la Cámara. Por eso te digo, en el esquema actual lo mismo da que hubiera 500 a que hubiera 7, o uno por partido. Te voy a poner un ejemplo del desempeño monumental de los diputados. Hay una legislatura donde está a debate si tienen apoyo económico o no, los diputados, además de sus monumentos. Bueno, de sus percepciones, los monumentos están prohibidos. Y estaba leyendo hoy que 15 diputadas y diputados, 15, que es la mitad de la Cámara, 15 le pidieron al Ejecutivo del Estado vetar una reforma. 15, la mitad de la Cámara va a pedirle al Ejecutivo que vete una reforma que ellos aprobaron, sí, o que pretenden aprobar. Dime si tiene lógica que la mitad de las y los diputados, que son los que votan en la Cámara, le pidan al Ejecutivo que vete una reforma que está pasando por la Cámara. ¿No sería más honorable que en la Cámara la detuvieran? ¿Para qué queremos Cámara entonces? Precisamente por eso, Javier Roberto, es necesaria esta reforma. Tenemos que acabar con un esquema de desempeño de quienes están en el ejercicio del poder, como lo han tenido hasta ahora. Y este es un mecanismo posible, De los pocos que dan los sistemas electorales, este es uno de los pocos posibles. Permíteme, vamos a escuchar la voz de nuestros patrocinadores y regresamos. Estamos platicando con el doctor Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Bien, estamos de regreso en el programa Comentarios y de verdad esto se torna muy interesante y qué mejor, la explicación clara
y concisa y amena que nos está dando precisamente el doctor Matías Chiquito Díaz de León. Y bueno, estábamos platicando exactamente de el hecho de que en un tiempo, no sé si tú lo recuerdas, en tiempo de Luis Echeverría, se exigía que tanto los regidores como los diputados como los senadores tuvieran un título, alguna licenciatura. Una licenciatura. Al interior eran exigencias más bien políticas para postular candidatos. A modo. Legalmente basta y sobra con que sea ciudadano, pero en la época actual cuesta mucho más trabajo ser ciudadano que ser doctor en Derecho, Javier. Si fuéramos ciudadanos, olvídate que fuiste o no a la escuela. Lo que se requiere es responsabilidad. Hay un texto de Cívica de los años 20, del siglo XIX, no, del siglo XX, 1920. Dice, la patria no requiere ni de ricos ni de sabios, requiere ciudadanos. Y se ha perdido esa parte. O sea, crees que a lo mejor que con ser sabios ya van a operar el país, pero no. Decían los de Salamanca, ¿cómo era aquel dicho? Oye, lo que Natura no da, Salamanca no lo tiene. Entonces no es suficiente con ir a la escuela. Creo que es más sano si el individuo tiene responsabilidad cívica. ¿Te refieres a Salamanca, España? España, sí. Sí, la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca, eso decían, lo que Natura no da, pues Salamanca no lo tiene. Y creo que eso ha ocurrido. Entonces no es solo haber ido o no a la escuela. Creo que basta y sobra con tener responsabilidad y una visión social de lo que implica ser servidor público. Yo recuerdo en 1984 que pertenecíamos al ¿cómo se le llamaba? Al ayuntamiento, ¿verdad? Sí, al ayuntamiento. Al ayuntamiento. Al ayuntamiento. Sí. Había regidores que no sabían leer. Sí. Había regidores de todos los estratos, había comerciantes, había agricultores, había ingenieros, había boleros, había todo mundo tenía, cada gremio tenía su representante en una persona en que ellos confiaban, y al final de cuentas pues nos dimos cuenta lamentablemente que el regidor nada más servía para sacar borrachos de la cárcel. Y en ese tiempo así era. Sí. Efectivamente. No recibían ningún sueldo. No tenían remuneración, ¿no? Nada. Esa era su remuneración, sacar borrachos de la cárcel. Pues mira, ahora, y a propósito de regidores, vimos dos puntos. Sistema de financiamiento, reducir el financiamiento de partidos no es positivo. Radio y televisión creo que funcionaría. El tema del sistema electoral creo que no debe tocarse. Es un tema muy sensible. En la propuesta de reforma del Ejecutivo Federal habría un regidor por cada 60,000 habitantes. Esto quiere decir que Zacatecas, de 58 municipios, habría 52 ayuntamientos con un regidor. Solamente 6 tendrían 3 regidurías. Esos 6 que es Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, Río Grande, Pinos y Sombrerete. Solo esos 6 municipios tienen más de 60,000. Jerez está en los 59,999, casi 60,000. Y lo máximo serían 3 regidores. Habría hasta 3 para Zacatecas, sí, por los habitantes. Digo, ese es un despropósito al sistema político. Decía Roberto hace un momento, y el Congreso tendrá atribuciones para modificarlo. Bueno, las reformas a la Constitución no son solo del Congreso de la Unión. Deben aprobarlo la mitad de las legislaturas de los estados. Luego, los legisladores locales aprueban normas que después las padecen y dicen que la federación los está caciqueando o que hay un atentado al sistema federal. Bueno, o que son herencias malditas. Pero si ellos lo aprueban, digo, el sistema federal se administra no solo por el centro, se administra por el Congreso de la Unión y las legislaturas. Entonces, esa reforma, desde luego que es una herejía política, por decirlo así. Creo que tocar el régimen local no es nada provechoso. Luego, ese es el punto 3. El punto 4 refiere
a la conformación del nuevo INE, del INEC. Creo que hay reformas positivas, reducir el periodo de cargo de los consejeros de 9 a 6 años yo creo que es positivo. Estar mucho tiempo en un mismo lugar sí, crea visiones patrimonialistas. Decían nuestros antepasados, Javier, mis antepasados guachichiles allá en la Montesa, más vale gastarse andando que quedarse en un lugar. Entonces, quedarse mucho tiempo en un lugar no es bueno. Digo, ya tengo, creo que 6 años aquí en Zacatecas. Yo ya estoy pensando en qué hacer. Digo, a lo mejor aguanto otra elección, pero no más. Esa parte es positiva. Que los consejeros, magistrados sean de elección popular, digo, a lo mejor eso no es lo complicado. El problema es que alguien los propone, que los proponga el presidente, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial, pues esto genera una relación clientelar. Si yo sé que Javier o Roberto me van a proponer para que yo sea consejero, pues no me voy a portar de manera indebida con ustedes y tal vez atienda sus pretensiones políticas. Creo que eso no es bueno. El mecanismo de elección de consejeros, magistrados, creo que sí debe revisarse. Actualmente los propone la Cámara de Diputados. La Cámara los designa, hace un proceso ahí de enjuague para que lleguen medianamente purificados. Una presunta elección. Pero finalmente son las diputadas y diputados quienes los proponen y los designan. Ese esquema no funciona. Lo que estamos pensando es que sea un proceso de reclutamiento, ya que tenga 100 aspirantes que cumplen con los requisitos, pues sortearlos, ¿no? Como se sortea a los funcionarios de casilla, Javier. Entonces, ándale. Creo que así funcionaría mejor. Pues sería la más, se puede decir, democrática de las... Ni para Dios ni para el diablo, creo que así sorteados. Luego está el punto 5, este es el punto relevante, es el que yo me refería que es el rescatable, este es monumental, este es bueno. Eliminas la fórmula de elección de mayoría que siempre ha permitido la sobrerepresentación y ahora sería de representación proporcional pura, a igual porcentaje de votos, igual porcentaje de diputados. No habría forma, aunque echen 1000 maromas para tratar de burlar los topes, no habría manera de que hubiera partidos sobrerepresentados, aunque se presten candidatos. Pues lo que había venido pasando lo hizo el PRI, lo hizo el PAN, no tanto, el Morena en sus pocas elecciones. Para mantener sobrerepresentación lo que habían hecho es coaligarse con partidos no tan fuertes, prestarle los candidatos y ya electos se lo regresan, y con esto armaban mayorías artificiales. Oye, ¿cómo le hicieron con los diputados que milagrosamente cuando ya estaban a punto de emitir su voto en la pasada reforma de energía, se cambiaron de partido? Es que la presión de las fracciones, de los liderazgos... ¿Quién tiene ese poder de convencimiento? Hay poder de convencimiento. Pero, por ejemplo, en el caso de la diputada del Verde, que renunció al partido, y que dicen, pues lo que quiere es el billete, y ahora anuncia su retirada definitiva del Congreso. Dice, me voy, a mí no me interesa. Pues el asunto es que hay un filósofo, ¿será cierto o no? Dice que los políticos pervierten la política para que la gente honrada se retire de la política, y que lo hacen a propósito. O sea, hace como que don Porfirio, dentro de su sencillez al hablar, tenía razón. Ese decía, ese pollo quiere maíz, hay que maicearlo. Sí, un perro con un hueso en la boca no muerde. Eso decía también. Qué sabia forma de... Bueno, eso decía, eso dicen que decía don Porfirio, quién sabe a qué se refiere, pero mira, el problema de la integración de las cámaras son fallas de origen. Digo, hay sobrerepresentación, y ustedes vean que al interior de las cámaras se organizan por fracciones parlamentarias. Lo que prevalece en la Cámara no es el interés social, el interés común, interesa lo que las fracciones mandan.
en un sistema como el que probablemente pudiéramos ir, se van rompiendo esas correas de mando que tienen los legisladores de alguien que está más allá de los partidos, inclusive esas influencias perniciosas, y podríamos pasar a una genuina representación, algo ideal, inclusive utópico ahorita, pero son los pasos que hay que dar. Necesitamos romper esa correa de mando de quien ejerce el poder. Digo, sí, no sé, si yo soy legislador, bueno, el diputado, el senador, representa la soberanía nacional. Y no puede haber un poder por encima de ellos al que le tengan que estar pidiendo frías para mantenerse en el cargo. Por eso, pero para eso se necesita que actúe con sentido común, el sentido social sea respetado. Con responsabilidad, y con valor. Porque hoy como persona. Me dio tanta pena, fue tan triste el escuchar el discurso del gobernador en la celebración, pues con celebración o conmemoración, porque no tiene nada que celebrarse el 1 de mayo, la mera verdad, que dijo que gran parte de los integrantes del sindicato de la salud eran una bola de flojos, pero dijo más feo. Entonces, como respuesta de inmediato, la respuesta de inmediato fue de que algunos sindicatos, no solamente el de los trabajadores de la salud, le dijeron, mejor ya deje de estar pensando cositas y póngase a trabajar. Todo echándole la culpa a las malditas herencias. Es que mira, cuando ya está uno en el ejercicio de un cargo, pues ya no te queda ver para atrás, porque la responsabilidad es tuya. Y yo sé que llego a un cargo, lo que haya sido, es mi responsabilidad, y antes de renegar, pues si creo que hay que reponer algo, hay que reponerse. Pero bueno, en el desempeño político, no estás pensando en tu responsabilidad como servidor público, estás pensando en tu futuro político o en el contexto político. Y se pueden hacer barbaridades, porque lo que buscas es adhesiones. Y a lo mejor si haces bien tu trabajo, pudieras tener adhesiones en lugar de adhesiones. Pero creo que si estamos en una función pública, tenemos que arriesgar todo lo que somos por la responsabilidad pública, lo que implica. Y no todo el mundo está dispuesto a eso. Si llegas al ejercicio del poder pensando en tu patrimonio, pues es un problema para sí mismo inclusive. Pero bueno, creo yo, Javier, que específicamente, volviendo, el punto 5, a lo mejor ya estoy a veces hasta exagerando con ese punto 5 de la fórmula de elección, es de las soluciones posibles en los sistemas electorales, es la única, la que nos serviría. Yo te diré que, Roberto, Javier, les diré que de Guatemala hasta Argentina se aplica esa fórmula, representación proporcional pura. No hay ni un solo país de Centro y Sudamérica que tenga mayoría relativa. Y sus elecciones a lo mejor son de manera más rudimentaria, los sistemas electorales son mucho más rudimentarios, pero tienen muy buenas fórmulas de elección. Y son sistemas que me ha tocado conocer de manera directa. Me tocó estar de misiones de observador electoral en Perú, en Honduras, en Guatemala y El Salvador. Y los sistemas las fórmulas de elección son buenas. La autoridad electoral no está muy fortalecida, pero las fórmulas son buenas. México tiene una autoridad electoral muy fortalecida, muy buena autoridad electoral, muy legitimada, reconocida. Pero el molde que tenemos para hacer elecciones, pues no nos permite hacer mucho. Con esta modificación al molde, no exagero en decirles que estaríamos dando pie a la democratización del poder en México en el mediano plazo. Y seguirían rompiendo muchos de los vicios o esquemas perniciosos que tiene el sistema político actual. Ojalá, ya que la Cámara la revise y que lo hagan con objetividad y no pensando en quién la mandó, que pudiera haber responsabilidad y objetividad, se pueda rescatar al menos este punto 5 del proyecto de reformas. Los otros dos, uno tiene que ver con el voto electrónico.
Hay muchos partidarios del voto electrónico, hay adversarios. El voto electrónico ya en México lo hemos probado por internet desde el extranjero, funciona bien, sin problemas. Creo que podemos hacer elecciones con voto electrónico y se fortalece el ejercicio de derechos. Ya no tienes que ir a la casilla especial, Javier, Roberto. Desde cualquier parte del país o del mundo puedes votar. Y el punto 7 tiene que ver con lo que ya comentábamos del sistema electoral local. Ahí sí, digo, reducir a los ayuntamientos es un crimen político, pues. La Cámara de Diputados tal vez no nos haría mal ir con una Cámara de 16, 17 diputados, pero en los ayuntamientos ahí sí creo que no se les debe meter mano, no hay razón para modificarlos, agredirlos. Si hay una institución en México, Javier Roberto, una institución genuina, políticamente hablando, democrática, y que tiene que ver con una visión muy social, son los ayuntamientos. A lo mejor no les hemos dado el sentido que merecen, pero de las instituciones más nobles del sistema político mexicano es el ayuntamiento. Y ese hay que fortalecerlo. El futuro de la democracia, Javier Roberto, está en el ayuntamiento. Que un día el ayuntamiento sea la autoridad más fuerte, que ejerza más recursos, porque es la autoridad más cercana a la comunidad, a donde está el problema. Claro. Y esta es la propuesta, creo que lo debilita, la propuesta de reforma constitucional. Esa sí, digo, pues, es una herejía política. Al municipio hay que fortalecerlo, Son 7 puntos que nos acaba de... 7 puntos. Muy bien. Oye, doctor Matías Chiquito Díaz de León, ¿será posible contar con tu presencia pronto? Pues, te voy a decir por qué. Porque se acerca la elección de la reforma electoral. Viene el debate. ¿Puedo contar contigo? Javier, pues desde luego yo les agradezco siempre y no... No, en el buen sentido. Mira, nosotros entendemos que es muy difícil ser gobernador. Pero es más difícil no serlo. Bueno, tiene su gracia ejercer el poder y tiene muchas limitantes porque somos humanos y los humanos por naturaleza tendemos a errar. Llevan una tendencia. No siempre la tendencia es cumplir normas y principios, ¿no? La naturaleza humana, por alguna razón, nos lleva para otro lado. Bueno, siempre hacemos citas bíblicas, hoy no las hemos hecho, pero hay una cita bíblica donde dice el maestro: nadie viene a mí si no es por medio de. Sí. O nadie llega al Padre si no es por mi conducto. Así es. O sea, somos ángeles caídos, necesitamos siempre de la mano, del apoyo. Y si hablamos de política, esa mano, ese apoyo se la debe dar el ciudadano. Los gobiernos deben ser acompañados por su comunidad, por su sociedad, para asegurar que el gobierno sea bueno. Oiga, si los dejamos solos, pues no. Oiga, ¿se sospecha que usted pudiera ser un buen político después del INE? Después del INE. No destapes. No tenemos madera para hacer eso, don Roberto. Doctor Chiquito Díaz de León, pues muchísimas gracias. Gracias, Javier, gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Siempre es un placer, da mucho gusto platicar con alguien que tiene la respuesta pronta, simple y honesta. Y la forma de explicar. Sí. Pues el agradecido soy yo, Javier Roberto, auditorio. Y venir a Fresnillo siempre es un gusto. Es una remembranza pues claro, de estar en Fresnillo. Aquí es tu casa. Muchas gracias, Javier Roberto. Gracias. Y el día que ustedes lo dispongan, aquí estaré. Aquí estamos siempre esperándote. ¿Sí? Muy amables. Muchísimas gracias. Gracias, auditorio. Si es un lunes, un martes, perfecto. Nos ponemos de acuerdo, claro que sí. Gracias. Ya nos vamos, audiencia, discúlpenos, nos pasamos 3 minutos, sí. Pero Dios mediante, mañana estaremos otra vez con ustedes en el programa Comentarios. Muchísimas gracias, buenas tardes, buen provecho.